Hola, muy buenos días, tardes, noches. Me presento. Mi nombre es Axel Andrés Hernández Lara y seré su guía a través de estos interesantes temas. La nueva configuración de Europa. Nos citamos después de la Primera Guerra Mundial. 1914 trajo consigo tiempos oscuros y difíciles para todos, pero para líderes aún más. Nos dirigimos a Europa. Cambios grandes se avecinan por parte de todos. El Tratado de Versalles de 1919 suponía que todos los países firmaran un acuerdo para mantener la paz. Más aparte, que Alemania se hiciera responsable y asumiera toda la responsabilidad como iniciadores de la guerra, Francia buscó la manera de hacer válida la cláusula de indemnizaciones, referida en el Tratado de Versalles. Ruhr y la presión de Francia sobre Alemania. Fallos en cómo Alemania tomaba sus decisiones la llevaron a perder terreno. Francia había impuesto su poder con un buen ejército de tropas francesas y el decreto de su primer ministro Raymond Poincaré, el 11 de enero de 1923. Tomaron la región de Ruhr, Alemania. Ataque estratégico por parte de Francia, pues esta era la actual región más poblada de Alemania y sitio donde se llevaba a cabo minería. El plan de Francia no salió tan bien, pues la invasión de Ruhr no hizo que el pueblo se levantara en armas, logró que las tropas americanas desistieran y dejaran el terreno. Los invasores crearon una inflación jamás antes vista, lo cual debilitó enormemente la economía alemana, haciendo aún más difícil el pago de estas deudas. Alemania aprovechó, tomó nota de cómo estaban siendo las acciones de Francia y el poco impacto que éstas tenían, dejando claro que ésta parecía estar sola, pues la indecisión de Inglaterra retumbaba más por su silencio. La realización. Por manos de Gustav Stresemann hizo que todo diera un cambio radical. Alemania tomó todo lo que estaba sucediendo y aprovechó las diversas situaciones para su ventaja. Cambió su modus operandi de negociación. Quería tomar lucro de la desestabilidad que tenía la relación entre Gran Bretaña y Francia. Aprovechó cada uno de los beneficios que trae consigo el Tratado de Versalles, dejando de lado el orgullo de la nación. Convenció a las diferentes naciones de hacer nuevas negociaciones para sacar todo el provecho posible. Con nuevos tratos, Alemania podía mover su dinero, podía generar economía y fomentar el crecimiento de su nación. Logró llegar a un acuerdo con Francia de pagar su deuda en 5 años, mientras éste tenía tratos con Estados Unidos, ambos sacando provecho de la situación. Más tarde, se vio el ingreso de Alemania a la Sociedad de las Naciones. El 1 de diciembre de 1925 se firmó el Tratado de Locarno, conjunto de acuerdos en los que estaban de acuerdo Francia, Alemania, Bélgica, Inglaterra e Italia. Se estableció que Renania, una región histórica que conformaba parte de Alemania, Bélgica y Francia, debería ser intocable por personal militar, y pidió el arbitraje entre las demás naciones. La condición clave de esto era que el pacto entrara en vigor una vez que Alemania fuera admitida por la Sociedad de Naciones, con una banca en el Consejo, suceso que ocurrió en 1926. Más tarde, después de 2 rigurosos años, el pacto de Briand-Kellogg tomaba su lugar en la historia de la guerra. Este nuevo pacto era la culminación de los anteriores tratados, los de Locarno. Fue firmado por más de 60 naciones que estaban dispuestas a terminar la guerra, pues el pacto también fue llamado Tratado de Renuncia a la Guerra. Inclusive fue firmado por Estados Unidos y la URSS. Empezó como un tratado bilateral para Estados Unidos y Francia, pero con la alta aceptación que logró tener, todas las demás naciones decidieron firmar. Claro, llevó consigo algunas ganancias para ciertos países, pues fue una alta campaña de publicidad para las elecciones de 1928. El pacto, con tantos principios y obligaciones que tenía, dificultaba aún más la operación del mismo. Estados Unidos se protegía de esto adaptando la doctrina Monroe, conservando su derecho a no participar en dicha cohesión. Por todos estos sucesos bélicos, diplomáticos, que estaban sucediendo en el mundo y en las relaciones internacionales, se dio el nacimiento del fascismo italiano. Todo por el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, cual fue creado por Benito Mussolini. Esta persona llegó al poder por sus posturas extremistas y como nada se imponía al Estado. El objetivo era reivindicar una idea corporativa de la sociedad, que se basaba en los principios de patria, orden y tradición bajo el comando de un líder carismático. Tuvo tanta repercusión que incluso esta ideología fue adoptada en países como Italia y Alemania. Diferentes acciones y alianzas lo llevaron a ser ejecutado tratando de huir del país, el 28 de abril de 1945. Personajes públicos como el anterior fueron causa de uno de los momentos más oscuros del mandato, el nazismo alemán. Tuvo su origen en el Partido Obrero Alemán, fundado en Múnich 1919. Hitler basaba sus ideas en que Alemania había sido la víctima total del rechazo del Tratado de Versalles. Hitler seguía la supremacía de la raza, una sociedad dirigida por el poder y la sangre,
muy seguida del darwinismo social de aquella época. La mayoría del crecimiento era debido por la alta propaganda que hacía. La gente de los pueblos eran los que más votaban por Hitler. Aún así, este no logró conseguir el voto de los sindicatos, que eran comunistas. Muchos sucesos fueron llevados a cabo en los siguientes años. Hitler imponía su poder ante todos, mandando a eliminar el grupo que a él le había dado el poder, el grupo SA, solo porque éste se estaba saliendo del control de Hitler. Después de este evento nadie ponía resistencia a Hitler, pues no hay que morder la mano que te da de comer. Generó un terror a su presencia por su alto poder y explosivo temperamento. En 1934 Hitler anuncia el rearme alemán, suceso que alarmó a Inglaterra y Francia, quienes no sabían qué hacer al respecto. Hitler siguió con el plan y aumentó su armada, aunque todos los demás países seguían la política del desarme, pues no querían promover la guerra, y seguían la seguridad colectiva. Acuerdos fueron hechos para reducir estos sucesos, como la política de apaciguamiento, la cual decía que los germánicos redujeran un 35% su flota, pero podían igualar con cantidad de submarinos. Más adelante, en 1936, Mussolini proclama emperador de Etiopía a Víctor Manuel, rey de Italia. Mismo año se desata el golpe de Estado en España. Alemania e Italia habían apoyado con materiales y efectivos a Franco. Pasados 2 años y con el máximo poder, Hitler decidió traspasar las fronteras nacionales, establecidas por el Tratado de Versalles, iniciando la guerra. El primer blanco elegido fue Austria, su ciudad natal, que había quedado en posición anormal tras los acuerdos de 1920. Como pudimos observar, estos tiempos fueron en su mayoría de cambio, rebeldía, persecución del poder y guerras, pero sentaron las bases para las actuales relaciones internacionales. Sirvieron para aumentar el razonamiento y la ética, delimitar las acciones pertinentes que los países pueden hacer y cómo actuar ante diferentes circunstancias. Mi nombre es Axel André y gracias por escuchar.